Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase. Bueno, dentro del tema de geometría analítica empezamos a ver la parte de las secciones cónicas. En su momento, pues, yo les hice una presentación en donde se mostraba que, bueno, se llaman secciones cónicas porque son formas que se construyen mediante la intersección de planos, como los que aparecen ahí en amarillo, planos que cortan en diferente posición cono. Entonces, dependiendo de la forma en cómo actúa el plano cortando a un cono, pues se van a formar diferentes figuras. La primera que vimos, pues, fue el círculo, ¿no? Si nosotros venimos y colocamos un plano completamente horizontal, ya en cualquiera de las partes del cono, pues lo que se va a formar va a ser un círculo, que va a cambiar en su radio dependiendo de la altura a la cual se coloque el plano. La siguiente figura es la parábola. Esa la vamos a conformar, se va a construir si venimos y trazamos un plano de forma inclinada, o sea, va a tener una pendiente, pero que va a ser de cualquier parte del lado largo del cono hacia la base. Tiene que llegar hacia la base. Y eso es lo que lo va a diferenciar de una elipse, ¿sí? Porque una elipse se va a conformar si nosotros venimos y atravesamos un plano inclinado, pero con una pendiente más suave y que nunca va a tocar la base, sino que siempre se va a mover así, entre los dos extremos del cono. En cambio, la parábola, pues esa sí va a ir de un extremo del cono hacia su base. Y la hipérbola, pues son dos formas que se construyen al atravesar o al venir y desplazar un plano que va a tocar tanto la parte superior como la parte inferior del cono. Entonces ya con el círculo nosotros ya trabajamos. Bueno, por otro lado, cada vez de que trabajamos con este tipo de figuras, a la hora de definirlas analíticamente, pues todas van a representar un lugar geométrico. El círculo es un lugar geométrico que se caracteriza porque, perdón, la circunferencia es la cosa. La circunferencia es un lugar geométrico que se caracteriza porque los puntos que la conforman equidistan de un punto al cual se le llama centro del círculo, y esa distancia que equidista entre un punto de la circunferencia y el centro del círculo, pues se le llama radio. Entonces, una circunferencia queda definida por las coordenadas del centro del círculo y la longitud del radio. Esos son los pormenores. Entonces, dos características importantes. Siempre va a ser un lugar geométrico que se puede representar en un plano. En caso del círculo, tiene sus pormenores, es el centro, las coordenadas del centro y la longitud del radio. Y bueno, pues otra situación que hace que este tema analítico pues tenga una importancia especial es de que mediante la representación gráfica nosotros podemos hacer un análisis analítico, por eso su nombre, geometría analítica. Vamos a representar las partes gráficas, o sea, las partes geométricas, mediante un análisis matemático. Eso se llama geometría analítica. Es la combinación de la figura con la parte analítica. Bien, entonces, dentro de esta combinación, pues nosotros venimos y presentamos la gráfica, los pormenores y deducimos las ecuaciones que explican analíticamente
Entonces, ya trabajamos con respecto al círculo. Ya tenemos una ecuación general. De la ecuación general, pues, tenemos una ecuación simplificada. De la ecuación simplificada, pues, deducimos la ecuación canónica. Y también de la ecuación simplificada, pues, desarrollándola, llegamos a conformar la ecuación general. Y siempre la ecuación general va a tener la característica que va a ser una ecuación que va a estar igualada a cero. Bien. La siguiente figura geométrica que vamos a trabajar es la parábola. Y vamos a trabajar la parábola. Bueno, pues, porque con la parábola de alguna manera nosotros ya estamos familiarizados. La parábola es la gráfica que representa a una de las distintas expresiones cuadráticas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, pero básicamente una parábola va a ser la gráfica que va a representar a una función cuadrática. Y eso pues ya lo vieron ustedes en los cursos anteriores. Entonces, pero lo vimos desde el punto de vista de funciones. Y ahí, cuando analizamos esto desde el punto de vista de funciones, pues hay una como restricción en el manejo de la parábola. Entonces, ¿se recuerdan? Cuando nosotros vimos en el tema de funciones una parábola, pues decíamos, bueno, f de x es igual a x cuadrado más 1. Bueno, entonces las parábolas, pues, en específica esa que estoy ahí planteando, es esta parábola. ¿Sí? Es una parábola que se abre hacia arriba sobre el eje Y. Y que bueno, pues su vértice está en 0,1. Y ahí se va esa parábola. Entonces, cuando vimos el tema de las funciones, pues aprendimos de que las gráficas que tienen las funciones cuadráticas iban a ser parábolas. Y bueno, pues ahorita nosotros nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, un círculo también es una función cuadrática porque el mayor exponente de la variable. Bueno, perdón, ahí cometí un error a la hora de explicarles lo del círculo. El círculo no es una función cuadrática. El círculo es una expresión cuadrática. Ahí está mejor dicho. Es una expresión cuadrática porque, bueno, el mayor exponente de la variable va a ser un 2. Entonces, es una expresión cuadrática. Al igual que una parábola, es una expresión cuadrática. Ahora, una parábola, así como la que está dibujada en el pizarrón, pues esa es una función cuadrática. Y se recuerdan cuando vieron el curso de Mate 1, creo que vieron el tema de funciones. Entonces decían que para que una expresión sea considerada función, pues, bueno, primero voy a hacer esto. Una función se define como el conjunto de elementos X de un conjunto A. Le corresponde un elemento Y de un conjunto B. X1, Y1, X2, Y2, XN, Y. Así se define una función. Una función
Es una regla, es un enunciado, es una expresión que me indica que los elementos X de un conjunto A se relacionan con los elementos Y de un conjunto B de forma biunívoca, dice. O sea, cuando habla de forma biunívoca en su definición dice que puede ser de relación 1 a 1. A X1 le corresponde Y1, a X2 le corresponde Y2, a XN le corresponde YN. Y se vale, entra dentro de la definición de función esto, que para dos elementos de X corresponda un elemento de Y. Eso se vale. Lo que no se vale, lo que no aparece en la definición es que dos elementos de Y le correspondan un elemento de X. Eso sí ya no cabe dentro de la definición de función. Entonces, nosotros aprendimos de que cuando trabajamos con parábolas, con figuras en forma de parábolas, pues hay parábolas que se abren hacia arriba, hay parábolas que se abren hacia la derecha, hay parábolas que se abren hacia la izquierda y hay parábolas que se abren hacia abajo también. ¿Sí? Ahora, dentro de esas 4 parábolas, solamente estas 2 son funciones, ¿no? Solo las que se abren para arriba y las que se abren para abajo. Entonces, por eso les decía que cuando la trabajamos como funciones hubo una restricción, porque las que se abren a la derecha o las que se abren a la izquierda, esas no son consideradas parábolas, no son consideradas funciones, son consideradas relaciones. Porque miren, pues, por ejemplo, para las que se abren para arriba, para este elemento de X, corresponde un elemento en Y. Y ese mismo elemento en Y corresponde para este otro elemento de X. Eso se vale. Que dos elementos de X tengan una misma imagen en Y. O viceversa, ¿verdad? Que un elemento de Y, pues, cubra dos elementos de X. Eso se vale. Y eso mismo sucede aquí, ¿no? Para este valor de X corresponde un valor de Y. Y ese mismo valor de Y corresponde a este valor de X. Las dos son funciones. Ahora, estas no. Entonces, estas no mucho las desarrollamos cuando trabajamos funciones. Y no son funciones porque, bueno, si nos damos cuenta, para este valor de X, ¿no?, corresponde un valor de Y, pero también corresponde este otro valor de Y. Y eso sí no se vale. No se vale que dos valores de Y correspondan a un solo valor de X. Eso no entra dentro de la definición de una función. Entonces, pues, nosotros nada más estuvimos trabajando anteriormente con estos dos tipos de figuras, ¿verdad? Y las otras, pues, si las queríamos trabajar como función, pues las teníamos que redefinir. Y cuando las redefiníamos, entonces decíamos, bueno, sí va a ser, esto va a ser funcional, pero le vamos a quitar un brazo. Y quitándole un brazo, entonces ya cabe dentro de la relación de función, porque para un valor de X solo corresponde un valor de Y. Ahí sí ya se convierte en función. Entonces esto lo tendríamos que redefinir. Bien. Cuando trabajábamos entonces las parábolas y queríamos venir y representar la gráfica de la parábola, pues determinamos cuál era su vértice y determinamos algunas veces sobre qué eje se abría, ¿verdad? Si la variable que está elevada al cuadrado era la X, entonces la parábola se abría hacia arriba o hacia abajo. Si el coeficiente de X era positivo, quería decir que la parábola se iba para arriba. Si el coeficiente era negativo, la parábola se iba para abajo, ¿verdad?
Y entonces ahora podemos venir y establecer más generalidades, ya no viéndola como función, sino viéndola como figura geométrica. Si nosotros generalizamos, bueno, si la variable que está elevada a la x, perdón, si la variable que está elevada al cuadrado es la x, entonces son parábolas que se abren hacia arriba o hacia abajo. Se van a abrir hacia arriba si el coeficiente de la x que está elevado al cuadrado es positivo. Y si es negativo, se abre hacia abajo. Esos mismos criterios podemos tomar para las que se abren a la derecha o se abren a la izquierda. Si se va a abrir a la derecha, entonces la variable que va a estar elevada al cuadrado ya no va a ser la x, va a ser la y. Si se abre a la derecha, el coeficiente de y al cuadrado va a ser positivo. Y si se abre a la izquierda, va a ser negativo. Entonces ahí empezamos a construir una serie de criterios que me van a servir para trabajar las parábolas, pero ya desde un punto de vista de geometría analítica. Entonces, geométricamente nosotros podemos definir una parábola como un lugar geométrico. Todas las figuras que vamos a estar viendo son lugares geométricos. Y bueno, por aquí me encontré una definición, miren ustedes, porque lo que pasa es de que, bueno, pero tengo el libro. Bien, entonces la definición geométrica de una parábola. Definición geométrica de una parábola. Dice, ya fuera de lo que nosotros ya sabemos, de lo que es una parábola como función, las pautas que ya tenemos, ¿verdad? La forma que tiene una parábola, que tiene un vértice, que se abren hacia arriba, se abren hacia abajo, fuera de eso. Ya analíticamente tenemos muchas más herramientas para poder describir una parábola. Entonces, dice ahí, dice, una parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes con un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Vale. Entonces, una parábola es un conjunto de puntos que describen una forma en donde esos puntos son equidistantes con un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. O sea, cuando me dicen que una parábola es un conjunto de puntos que forman una figura, esa figura es de esta forma, como lo que está en rojo. Forman una figura en donde cada uno de los puntos que conforman la parábola, o sea, cada uno de los puntos de la figura que está en rojo, son equidistantes, o sea, se encuentran a una misma distancia de un punto interno de la parábola que nosotros le llamamos foco y un punto externo y una recta externa a la parábola que pertenece al plano al cual nosotros le llamamos directriz. Entonces, ahora, pues, la parábola tiene muchos más elementos. Y esos elementos que nosotros hemos estado mencionando son los pormenores de la parábola. ¿Se recuerdan que cuando vimos el círculo dijimos cuáles son los pormenores que identifican a un círculo? Las coordenadas de la circunferencia, las coordenadas del centro y el radio. Esos son los pormenores que describen a un círculo. Con esos pormenores yo puedo generar la ecuación y todo. Una parábola es un poquito más complicada. Sus pormenores son su vértice, las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz,
Miren, aquí hay una distancia focal, se le llama. Distancia focal o lado recto es la distancia que existe entre un extremo de la parábola y otro cuando se subtiende, dice, o cuando se traza una recta perpendicular al eje. Entonces, la parábola pues también va a tener un eje de apertura. Todos esos son los pormenores. Si nosotros hablamos del lado recto, sería, esto sí me va a costar dibujarlo un poquito. El lado recto sería más o menos así. La línea que va a pasar por aquí, ¿ven? Que va a unir los extremos de la parábola, va a pasar sobre el foco y esa línea es perpendicular al eje de la parábola. A eso se le llama lado recto, que se nota muchas veces con una mayúscula y es igual a bueno, aquí creo que ya está más explicadito eso que está bien. Tenemos las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz. También tenemos el lado recto, que es 4 veces. El lado recto es igual a 4 veces la distancia que existe entre el vértice al foco. Entonces, esos son los pormenores de una parábola. Coordenadas del vértice, coordenadas del foco, ecuación de la directriz y también longitud del lado recto. Bien, entonces, ya sabemos cuáles son los pormenores que describen a una parábola. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones para una parábola? Bueno, es así. Esta es una figura cuya definición permite deducir de una vez su ecuación. Entonces, vamos a deducir esa ecuación. Vamos a trazar algo así. Vamos a tratar de ahorrar espacio. Entonces vamos a suponer que esta es la parábola con la que voy a estar trabajando. Muy bien. Entonces, obviamente, la parábola pues va a tener su eje, en el cual se va a abrir. Ese es el eje de la parábola. Aquí tiene su vértice. Entonces, las coordenadas del vértice, siempre haciendo referencia a lo que explicábamos ayer con las coordenadas del centro, van a ser H, K. Así. H se refiere a la coordenada en el X y K se refiere a la coordenada en el eje Y. El foco pues va a ser un punto a lo interno de la parábola. Ese foco lo voy a poner aquí, un poquito más adentro. El foco es un punto al interno de la parábola que se va a encontrar a una distancia, te voy a llamar a esto A. A una distancia A. Entonces las coordenadas del foco van a ser, la coordenada que hay hasta este punto va a ser H más A, coma, K. Esas van a ser las coordenadas del foco. Bien. Y la directriz
va a ser una línea que se va a encontrar a la misma distancia una misma distancia igual a la que existe entre el vértice y el foco, solo que en sentido contrario. Pero va a estar a la misma distancia. A eso se le llama directriz, que es una línea recta. Entonces la directriz va a tener una ecuación, ¿verdad? La ecuación aquí va a ser X va a ser igual, o sea, la ecuación de la directriz va a ser igual a esta distancia que hay de aquí para acá. ¿Bien? La ecuación de la directriz va a ser la distancia que hay de aquí para acá, porque esa ecuación se define respecto al origen. Entonces, la distancia de aquí para acá, yo no la conozco, yo no sé, pero la voy a relacionar mediante las coordenadas que hay en el vértice. O sea, la coordenada del vértice es esta, ¿no? Esta es la coordenada del vértice. Y yo lo que quiero conocer es la ecuación de la directriz, que va a ser esta distancia. Entonces, la coordenada del vértice menos esta distancia de acá, que yo le llamé A, me va a dar este valor de acá. O sea, si a esto le quito esto, mi resultado va a ser ese. Bien. Entonces, ahí tenemos, y aparte les decía de que existe otra característica, que es el lado recto, que es igual a 4 veces A. O sea, 4 veces la distancia que hay de aquí para acá es todo esto. O sea, esta mitad, ¿ve? Representa 2A y esta otra mitad representa otros 2A. Bien, esas son las partes de la parábola ya descritas en forma de notación general. Ahora, si yo vengo y tomo en cuenta la definición de parábola que dimos aquí arribita, dice que una parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes con un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a venir y decir, bueno, entonces dice que una parábola va a ser aquel lugar geométrico que está conformado por un conjunto de puntos en donde los puntos, cualquier punto, este punto de acá o un punto de acá, que le voy a llamar punto P, cualquier punto con coordenadas X, Y, cualquier punto que pertenece a la parábola va a tener una característica. Equidista, o sea, se encuentra a la misma distancia del foco y de la directriz. Cualquier punto de la parábola se caracteriza por eso, que la distancia que va a haber del punto que pertenece a la parábola al foco de la parábola va a ser igual a la distancia que hay del punto hacia la directriz. Yo puedo venir y decir que la distancia que hay de P a la directriz va a ser igual a la distancia que hay de P al foco. Entonces, de aquí voy a empezar a deducir. La distancia que hay de este punto P hacia la directriz es esta distancia que está aquí. Miren. Esta es la distancia que hay de P hacia la directriz. ¿Cuánto es esa distancia respecto a mi plano cartesiano? Yo no la tengo bien clara. No sé cuánto es esa distancia. La que está en rojo.
Pero lo que sí sé es que la distancia, esa distancia que está en rojo, yo la puedo encontrar restando esta distancia, miren. Restando la coordenada en X del punto P menos la ecuación de la directriz. O sea, la distancia que hay de P hacia la directriz va a ser la coordenada en X de P menos la ecuación de la directriz, que es H menos A. Ahí está la distancia que hay de P a D. Ahora, la distancia que hay de P al foco, pues esa es la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Sí, la distancia entre dos puntos. Entonces, eso yo lo puedo trabajar como, bueno, raíz cuadrada. ¿Se recuerdan? La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces tomo P como punto 2. Sí. La coordenada en X del punto 2 menos la coordenada en X del punto 1, X más A. Todo esto elevado al cuadrado. Más la coordenada en Y del punto 2, que es Y, menos la coordenada en Y del punto 1, que es K, elevado al cuadrado. Ahora, pues tengo que desarrollar lo que tengo escrito ahí. Voy a quitar la raíz. Y para quitar la raíz, entonces voy a venir, voy a elevar todo al cuadrado. Si elevo todo al cuadrado, entonces me va a quedar X menos H menos A, todo elevado al cuadrado, igual. Y si elevo todo al cuadrado, se va a ir la raíz, ¿verdad? X menos H más A. Elevado al cuadrado. Ese Y menos K elevado al cuadrado ya me da una pauta de que esa es una parábola que va a quedar abierta hacia el lado derecho. Pero voy a seguir desarrollando la expresión. Y voy a escribir un poquito más pequeño porque esto se me va a llevar un poco de espacio. Este es un binomio. ¿Cómo lo desarrollo? Cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más, esto no lo voy a tocar, miren. No lo voy a tocar porque ya está como parte de la construcción de la definición de una parábola. Y ahí se los voy a explicar más adelantito. Entonces voy a simplificar términos semejantes. X cuadrado se va con X cuadrado. Y es lo único que se puede ir ahí. Porque estos términos no son semejantes. Miren, aquí hay una diferencia en signo y aquí también. Entonces tengo que desarrollar esos productos. Menos 2hx, ordeno así. Menos 2hx más 2ax más h menos a igual a menos 2hx menos 2ax más, espérense, aquí creo que hay un problema. ¿Sí? Que hay un problema. Este queda elevado al cuadrado. Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esto lo desarrollo como cuadrado del primero menos 2ah más a cuadrado igual menos 2xh menos 2ax
más cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más esto de aquí, no lo voy a copiar. Ahí se queda, no me quedó espacio. Entonces me quedó menos 2hx, menos por menos da más 2ax, más cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual a menos 2hx, menos 2ax, más cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo esto es una cuestión puramente mecánica. Y así como hice arriba, pues también en el renglón de abajo voy a eliminar todos aquellos términos que sean iguales. Se va también las h al cuadrado. Y si se dan cuenta, estos tienen signo opuesto. 2ax menos 2ax. Menos 2ah más 2ah. Y también las a se van porque tienen signo igual. Y se van porque entonces si yo traigo, si tengo de este lado izquierdo a cuadrado, a la hora de pasar este a cuadrado para el lado izquierdo, pues se queda como menos a cuadrado. Y si lo opero con el a cuadrado que ya tenía, eso se va. Muy bien. La misma interpretación hago entonces que si tengo 2ax positivo aquí y 2ax negativo acá, entonces a la hora de despejar, ese 2ax negativo pasa como más 2ax y se convierte en 4ax. Lo mismo pasa acá, ¿no? Este 2ah que está como positivo pasa como menos 2ah y a la hora de operar se convierte en 4 veces ah igual a y menos k elevado al cuadrado. No se olviden que esto lo llevábamos, no lo escribí porque no tenía espacio, pero lo dejé ahí pendiente. Entonces aquí tengo un factor común, ¿eh? 4a. Lo factoro y me queda así. Esta es la ecuación de la parábola. Esa va a ser la ecuación de la parábola que se abre hacia la derecha, así como está presente ahí, ¿ven? Es la ecuación de la parábola que se abre a la derecha. Y esa ecuación se le llama ecuación simplificada. Y la ecuación simplificada siempre se va a aplicar para cuando yo hago el análisis de las figuras geométricas que tienen, en este caso, vértice fuera del origen, o en el caso de cuando vimos el círculo, centro fuera del origen. Y bueno, la misma estructura va a tener también la parábola que se va a abrir hacia el lado izquierdo. La parábola que se va a abrir hacia el lado izquierdo va a tener la misma estructura. Solo que el coeficiente del binomio de x es negativo. Así. Ese coeficiente es negativo.
Y entonces, ¿cómo sería el comportamiento para una parábola que se abre hacia arriba? Una parábola que se abre hacia arriba, pues ya nosotros tenemos la idea de que la variable que va a estar elevada al cuadrado va a ser la x, no va a ser la y como aparece aquí. Entonces, la estructura viene siendo esta, x menos h elevado al cuadrado, 4a, y menos k. Bueno, estos modelos yo ya los deduje en base, bueno, los escribo en base a la deducción que hice de la parábola que se abre hacia la derecha. Pero igual yo puedo venir y deducir los modelos para cada una de las parábolas, pero voy a llegar a lo mismo, porque tienen un comportamiento bien predecible. Entonces ahí pues no vale tanto la pena. Y últimamente lo que nos compete ahorita es manejar bien ese tipo de ecuaciones. Yo les tuve que hacer la deducción porque resulta que cuando trabajo con la parábola, la definición está bien amarrada a la deducción. Y eso habría que comprobarlo, ¿verdad? La definición está bien amarrada a la deducción porque dice que cualquier punto P que pertenece a la parábola va a ser equidistante al foco y a la directriz. O sea, la distancia que va a haber al foco con la distancia que va a haber a la directriz tiene que ser exactamente la misma. Esa es la condicionante. Y bueno, pues eso pues me lleva a deducir una de las ecuaciones de la parábola, que bueno, pues esta fue la que tomé. Pero nosotros ya sabemos que hay parábolas que se abren a la izquierda, se abren hacia arriba y se abren hacia abajo. Entonces encontramos la ecuación simplificada. Si la parábola pues tiene su vértice en el origen, entonces pues esta ecuación simplificada, lo voy a hacer con otro color. Esta ecuación simplificada para la parábola que tiene vértice en el origen y se abre hacia la derecha sería entonces 4 por ax igual a y al cuadrado. Porque entonces las coordenadas del vértice serían 0 y 0. ¿Estamos bien ahí? Esta es la ecuación canónica. Y bueno, pues si hay ecuación canónica, también va a haber ecuación general, ¿verdad? Entonces la ecuación general pues va a ser aquella que va a estar igualada a 0. La ecuación general entonces podríamos decir, como siempre, partimos de la ecuación simplificada, desarrollamos aquí 4ax menos 4ah igual a cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cuál es la característica de una ecuación? ¿Cuál es la característica de una ecuación general? Es que está igualada a 0, ¿verdad? Entonces, voy a igualar a 0 aquí. Pero voy a igualar a 0 este lado. Miren. O sea, todo lo que está de este lado lo va a pasar para allá. Con el objetivo de presentar bien que la variable que está elevada al cuadrado es la y. Menos 2ky menos 4ax más 4ah más k cuadrado. Bien, esa es la ecuación general que, si se recuerdan, pues nosotros podemos decir
que menos 2K es igual a F menos 4A es igual a G y 4AH más K al cuadrado es igual a FGH. No es A, B, C, D. Como estaba pasando con las letras. A, B, C, esto es D, esto es E, esto es F. Así es. Entonces 0 es igual a Y cuadrado, menos 2K es igual a DY, más menos 4A es igual a EX, y 4AH más K al cuadrado es igual a F. Esa es la ecuación general de una parábola. Muy bien. En resumen, entonces, este tema sí es un poquito más largo porque como se pudieron dar cuenta, pues hay que hacer la deducción de la ecuación. Entonces, en resumen, ahorita no tiene el resumen de ecuaciones ustedes. Eso quería que vieran con las ecuaciones. Tienen las ecuaciones, pero con vértice en el origen. Inge, disculpe, no sé si podría mandar foto al grupo, que es que a mí se me ve borroso y algunas partes no se me ven. Está bien. Déjenme buscar mi teléfono, lo voy a hacer ahorita. Sí, es mi teléfono. Permitan ustedes. Mateus. Bueno, se puede terminar de explicarles y se las envío porque no encontré el chat. Bueno, miren, lo que aparece, lo que quiero que vean es cómo es el comportamiento ya general de las gráficas, de las parábolas. Miren, pues, por ejemplo, una parábola que se abre para arriba, que tiene vértice en el origen, su modelo va a ser x es igual a x cuadrado, perdón, es igual a 4py, en donde p va a ser una cantidad mayor que 0. Si la gráfica se abre hacia abajo, pues entonces x al cuadrado va a ser igual a 4py, en donde p es menor que 0. Ahí se crea un negativo. Les voy a tomar la foto y luego mejor se las envío. Bueno, es que necesito borrarlo así rápido. Para dejar todo esto claro. Si tenemos una parábola que se abre para arriba con vértice en el origen, entonces su modelo va a ser x cuadrado igual a 4py. Es x cuadrado
igual a 4PY. Pero si se abriera para arriba y su vértice no está en el origen, por ejemplo, una así, la ecuación sería x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Si la ecuación se abre hacia abajo y tiene su vértice en el origen, entonces la ecuación de esa parábola sería x cuadrado es igual a menos 4p y. Pero si el vértice no está en el origen, entonces es x menos h elevado al cuadrado igual a menos 4p y menos k. Y en la deducción que nosotros hicimos, esta p vale a, miren, porque nosotros dijimos que la distancia que hay del foco al vértice iba a ser una cantidad a. Entonces, nosotros la vamos a llamar así. Si la parábola se abre hacia la derecha, o sea, las otras, si la parábola se abre a la derecha, entonces el modelo sería y al cuadrado es igual a 4px. Si se abre hacia la derecha con vértice en el origen, su ecuación sería y al cuadrado es igual a 4px. Pero si el vértice está fuera del origen y siempre se abre hacia abajo, la ecuación es y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p x menos h. Y si la parábola se abre hacia la izquierda y tiene su vértice en el origen, la ecuación sería y cuadrado es igual a 4px. Y si está fuera del origen, y menos k al cuadrado es igual a menos 4p x menos h. En resumen, así son las ecuaciones de las parábolas, ya sea con vértice en el origen o fuera de él, tanto para cuando se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Ahí ya les dejé hecho el resumen de los modelos para determinar los pormenores de la parábola. Ahora lo que nos hace falta es, a partir de una ecuación, determinar los pormenores o a partir de los pormenores, determinar la ecuación. Bien, entonces, de mi parte es todo por hoy, jóvenes. Les deseo que tengan buen día, feliz fin de semana.